Bueno, hermanos, pues dos capítulos que teníamos, en verdad capítulo y medio, pero me vais a permitir que yo haga una pequeña recapitulación de los 10 primeros versículos de Miqueas capítulo 6 y después seguir con el resto de ese capítulo y capítulo 7. Y allí vimos los primeros versículos cómo el Señor levanta, por medio del profeta, su protesta contra el pueblo. Y los llama a juicio, los llama a tener pleito con él. Y dice allí, oí ahora lo que dice el Señor, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito del Señor, porque Yahvé tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. El Señor no está contento con su pueblo. El pueblo se ha alejado de él, su corazón está lejos de él, aunque de sus labios, como dice el propio Isaías en su libro, de sus labios está cerca, pero su corazón está muy lejos de él. Y esta es la situación del pueblo. Y ojalá que nunca sea esta nuestra situación. Ojalá nunca sea esta nuestra situación. De que hablemos mucho del Señor, pero en nuestra vida realmente no tenemos una relación con Él, una relación íntima. Que eso no nos ocurra, que estemos siempre atentos a ellos. Dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho, en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. El Señor le dice, ¿qué es lo que yo he hecho para que te alejes de mí? Veo aquí el corazón de un padre, el corazón de un padre amante. ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo para que te alejes de mí? Y el Señor en los versículos 4 y 5 le da motivos para hacerle ver que Él nunca ha estado lejos de su pueblo, que Él siempre ha estado cerca. Y le da dos grandes motivos en los versículos 4 y 5. Y llegamos a los versículos 6 y 7 y dice, ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año, se agradará Yahvé de millares de carneros o 10.000 arroyos de aceite, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Mirad que cómo va elevando esa entrega, cómo va elevando el nivel de ese sacrificio el Señor. ¿Se agrada el Señor en eso? ¿Se agrada el Señor en que hagamos sacrificios? Y yo cuando preparaba esto me preguntaba, y me gustaría que reflexionásemos sobre lo que os voy a preguntar. Cuando vengo aquí, hermanos, cuando venimos aquí, hermanos, ¿cuál es el motivo que nos mueve? ¿Nos mueve un motivo de cumplir? ¿Un motivo de obligación? ¿Estoy obligado a venir porque debo de cumplir? Como hacía el pueblo, pecaba y llevaba su sacrificio por cumplir la ley y después vivo como me da la gana, como me place. Vivían por apariencias. ¿Cuál es el motivo el cual nos mueve para venir aquí? ¿El de adorar al Señor? ¿El de obedecer al Señor porque le amamos y porque queremos vivir agradecidos para Él? ¿O por cumplir? ¿Por qué venimos aquí? Y después de eso llegamos al versículo 8, versículo central de este capítulo y para mí personalmente central de todo el libro. ¿Qué es lo que realmente pide el Señor? ¿Qué es lo que realmente demanda el Señor de su pueblo? ¿Qué es lo que realmente el Señor hoy día también demanda de su pueblo? De ti y de mí que hemos aceptado el mensaje de salvación por la obra redentora de Jesucristo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Yahvé de ti solamente. Fijaos que no pide gran cosa. Dice solamente. No pide grandes sacrificios. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo único que nos pide el Señor. Y es muy importante para Él. A Él le importa más todo esto
que el que vengamos aquí hagamos sacrificio, o que su pueblo hiciese sacrificio, que sacrificase 1000 terneros, 1000 becerros, todas las ofrendas de paz, todas las ofrendas de agradecimiento para él. Él lo que quiere es hacer justicia, es decir, obedecerle, hacer misericordia con tu prójimo y humillarte ante él, humillarte ante él. Dice en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13 lo siguiente. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahvé tu Dios de ti? Sino que temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Yahvé y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Vemos que el Señor sigue pidiendo lo mismo. Si me amáis, dijo el Señor Jesucristo, guarda mis mandamientos. Cuando al Señor le preguntaron cuáles son los 2 mayores mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y el semejante, y el segundo semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Humillarte ante tu Dios, hacer justicia y amar misericordia. Amar misericordia hacia mi prójimo. Eso es lo que pedía. Y vemos a partir del versículo 9 en adelante cómo el Señor, por medio del profeta, describe la actitud de su pueblo, que es totalmente contraria a estas 3 solicitudes, a estas 3 peticiones, a estas 3 cualidades que pide el Señor en la vida de su pueblo. Dice, la voz del Señor clama a la ciudad. Vemos cómo el Señor no deja de hablar, cómo el Señor no se aparta de su pueblo. El Señor sigue teniendo misericordia de su pueblo, como sigue teniendo misericordia de nosotros cada día. Es sabio temer a tu nombre. Presta atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? ¿Al que es un mentiroso, al que hace trampa, al que hace estafa? ¿Lo daré por inocente? Y el Señor en Deuteronomio lo dice también, que no, el pueblo no tuviera doble peso, doble bolsa, diferente. Sigue diciendo, sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. No tienen misericordia hacia su pueblo. No tienen misericordia hacia los demás. Lo que a ellos les importa es su disfrute, lo que ellos tienen, lo que ellos pueden disfrutar. Lo demás, a los demás, les da igual. Lo que tengan, lo que no tengan, si hay que pisotearlo, si no hay que pisotearlo, les da exactamente igual. No hay misericordia en su pueblo. No hay. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Hermanos, el pecado tiene consecuencias y el pecado se paga aquí y allí. Y el pecado se paga aquí también. Y a veces tenemos que reflexionar cómo andamos, porque el pueblo de Israel no es diferente de nosotros. Nosotros no somos más que el pueblo de Israel. Nosotros a veces somos cabezones, muy tozudos. Es así. Porque somos humanos, somos hombres y el pecado está en nosotros. El viejo hombre sigue queriendo resaltar, queriendo sobresalir en nuestra vida para hacer lo que a él le place y no lo que le place al nuevo hombre, no lo que le place al Señor. Y dice, por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceituna, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. ¿Por qué? Y aquí está el motivo. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para la burla. Llevaréis por tanto lo propio de mi pueblo.
el pueblo se alejó totalmente y siguió el ejemplo de dos reyes que reinaron en Israel. Uno era Onri, y eso está en 1 Reyes capítulo 16 a partir del versículo 25 al 33. Onri fue un rey en Israel que fue malo, malísimo. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y dice además en esa cita de 1 Reyes 16, a partir del versículo 25, que lo hizo peor que los reyes anteriores. Si Jeroboam ya de por sí lo hizo malo, él lo hizo peor todavía. Pero es que ahora llegamos a Acab. Y Acab es hijo de Onri y sucede a su padre en su reino, en el trono. Pero es que dice que además lo hace peor todavía que los reyes anteriores. Peor que su padre también. Porque dice que además edificó y levantó una imagen de Asera. Y edificó templo a Baal para que el pueblo adorase a Baal y no al Señor. Acab, su esposa, fue Jezabel, para que nos hagamos una idea de la maldad que había. Y hermanos, vemos ahí el testimonio de aquellos que están al frente de las congregaciones, del reino. Cuán importante era el testimonio de los dirigentes, de los máximos dirigentes en un reino, porque eso llevaría a su pueblo o a la derecha o a la izquierda, o por el camino correcto o por el camino incorrecto. Y llevaron al pueblo por el camino incorrecto. Y todas esas consecuencias que hemos leído se pueden leer perfectamente en Deuteronomio capítulo 28, los versículos 38 al 40. Fijaos cómo el Señor cumple sus promesas, para bien y para mal del hombre, por causa de su obediencia o por causa de su desobediencia. Dice, sacarás mucha semilla, Deuteronomio 28, 38, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viña y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Y dice versículos antes, el 33, y el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. El Señor cumple su palabra, para bien y para mal de su pueblo, pero también para bien y para mal nuestro, porque esto es para nosotros también. Como ha dicho nuestra hermana en esta mañana, la obediencia trae bendición. Toda obediencia trae bendición. Y amén, porque así es. Porque el Señor es bueno y misericordioso con nosotros y nos premia, además de habernos dado ya la salvación eterna y una relación íntima con Él. Y llegamos al capítulo 7 y dice el profeta, ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. El profeta usa una imagen muy visual para el pueblo. El profeta se está quejando porque todo lo que ve en su pueblo, en general, solo es maldad. Solo lo que sale del corazón de su pueblo es maldad, pecado. No hay nada bueno en su pueblo. No hay nada bueno en el corazón del pueblo del Señor en aquel tiempo, porque se ha apartado del Señor. Y cuando el pueblo se aparta de Él, lo único que hay es pecado. Ese es el único fruto que puede dar. Cuando por un casual nos alejamos del Señor, nuestros frutos no van a ser buenos frutos, hermanos. Así que aferrémonos a Él, aferrémonos. Y según los comentaristas, el profeta no está hablando solamente en su nombre, sino en el nombre de aquel remanente fiel que siempre hubo dentro del pueblo de Israel.
Porque sigue diciendo después, faltó el misericordioso de la tierra. Fijaos qué contraposición con ese versículo, con el versículo 8 del capítulo 6. Faltó el misericordioso de la tierra, no había amor por la misericordia, y ninguno hay recto entre los hombres. No hay nadie que hiciese justicia, conforme a la palabra del Señor. Todos acechan por sangre. Todos son como lobos, acechando a ver a quién devorar, a quién quitar lo que pueda tener. Cada cual arma red a su hermano. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Os imagináis que eso pudiera pasar entre nosotros? ¿Que tuviéramos que estar con 1000 ojos mirando los unos a los otros? Qué fuerte. ¿En quién podremos confiar? Después lo dice el profeta. Y dice, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Vemos como la corrupción que hay de nuevo, digamos en las altas instancias, como digo yo, en la jerarquía. El príncipe demanda. El juez juzga por recompensa. Es decir, si me das esto, yo voy a hacer que el juicio sea a favor a ti. Si no me lo das, va a ser el juicio a favor del otro. Y el grande, es decir, el rico, habla el antojo de su alma y lo confirman. Y Miqueas no es la primera vez que habla sobre esto. Miqueas ya lo denuncia en varias ocasiones. Miqueas capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Está hablando de los grandes, de los que tienen el poder en el pueblo. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, opriman al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Capítulo 3, versículos 1 al 3. Dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Ellos que deberían de conocer la ley del Señor, no la conocen, porque no la quieren conocer. Porque el pueblo del Señor, como dice Jeremías, se desvió por su falta de conocimiento, por su falta de entendimiento. Vosotros que aborrecéis lo bueno, llamáis lo malo, que les quitáis su piel, fijaos cómo lo describe, su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el cardero, como carne en olla. Versículo 9 de ese mismo capítulo. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Aquellos que deberían de enseñar la palabra al pueblo de forma gratuita, porque así lo mandó el Señor, lo hacen por precio, a cambio de dinero. Son unos mercenarios. Es como aquel que sale a la obra del Señor, pero sale a cambio de un sueldo, de una nómina, sin depender del Señor. Cuando el Señor, al que llama a la obra, el Señor lo sostiene. Y lo hemos visto muchas veces. Y tristemente hoy se ve eso. Tristemente. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Yahvé diciendo, ¿no está Yahvé entre nosotros? No, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosques. Vuelvo a decir, cuán importante es el testimonio de los que estaban al frente del pueblo. Pero vamos a trasladarlo hoy, al día de hoy. Cuán importante es el testimonio de los que están al frente de cada congregación. De los que tienen que enseñar la palabra recta
y justa del Señor al resto de la congregación. Cuán importante es el testimonio. Pero yo también diría cuán importante es que la congregación ore por sus dirigentes, por los que están al frente de cada congregación, para que su vida sea una vida de un testimonio fiel conforme a la palabra del Señor. Cuán importante es que la congregación ore por sus ancianos, por sus pastores, por sus diáconos, por todos aquellos que tienen un ministerio dentro de la congregación. Cuán importante es. Porque la congregación puede ir por un lado o se puede ir para otro, si sus dirigentes no viven conforme y no enseñan conforme a la palabra. Fijaos cómo los describe. Dice, el mejor de ellos es como el espino. ¿Qué fruto da el espino? Ninguno. No hay fruto. El espino no tiene fruto. Y dice, el más recto como zarzal. ¿Sabéis de qué está formado el zarzal? De espinas. No tiene fruto. No dan fruto. Lo único que hacen es, si los tocamos, es herirnos. Así los veía el Señor y así lo describió por medio del profeta. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Y vemos cómo el Señor, a través de esta expresión, fue enviando a los profetas uno detrás de otro para advertir al pueblo. Esos son los atalayas. Ahora será su confusión. ¿Por qué? Porque seguramente pensaban que iban bien con sus sacrificios, cumpliendo con la ley y demás. Estamos bien con el Señor. Nos va bien. Pero qué golpe más duro se llevarían cuando recibirían a un pueblo enemigo, fuesen conquistados por los asirios, posteriormente el reino del norte por los babilonios, a causa de su pecado. Y fijaos lo que dicen, no creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerma a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Es decir, no te podías fiar absolutamente de nadie. De nadie. Es que perdóname, pero es que no me puedo imaginar esa situación en la que yo no me puedo fiar absolutamente de nadie. No había nadie de confianza. Hermanos, que seamos personas que transmitamos una confianza plena a los demás. Que nuestro testimonio, como luz y sal en este mundo, sea de testimonio para otros, para que confíen plenamente en nosotros y para que podamos llevarlo a los pies del Señor. Que puedan confiar en nosotros. Y para eso debemos de hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante el Señor. De otra forma, imposible. De otra forma va a ser imposible. Y clama el profeta diciendo, mas yo a Yahvé miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Yahvé será mi luz. Qué confianza tenía el profeta. Qué confianza tenía el profeta en el Señor. Igual que ese remanente fiel. Porque cuando dice enemiga mía, no se está refiriendo solamente a él, se está refiriendo a ese remanente fiel que va a ser restaurado por el Señor, ese remanente fiel que siempre ha estado en los caminos del Señor, ese remanente fiel que se vuelve al Señor arrepentido, pidiendo por sus pecados, perdón por sus pecados, para que el Señor lo levante. Y así va a ser el Señor. Y así lo va a ser. Y así lo hizo y ha dado muestras a lo largo de la historia. Con el reino del norte, 70 años después de estar esclavizado, el pueblo se arrepintió, se volvió. ¿Y qué hizo el Señor? Una parte, un remanente fiel, volvió a la tierra de Jerusalén. Hace años, Israel no existía como nación. Y si mal no recuerdo, en 1948,
Israel fue reconocida como nación porque se volvió. Porque habría un remanente fiel que se volvería al Señor. Pero eso es un adelanto de lo que ha de pasar todavía. Porque todavía hay mucho pueblo disperso por toda la tierra, la cual el Señor, como promete en Deuteronomio capítulo 30 y en otros profetas, libros de profetas, los va a recoger de lo más recóndito del mundo y los va a hacer volver a su tierra. Porque el Señor es fiel a sus promesas. La ira del Señor soportaré, porque pequé contra Él. Fijaos cómo reconoce su pecado, porque pequé contra Él. Fijaos cómo se arrepiente y cómo prefiere el castigo del Señor al castigo del hombre. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Yahvé tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo en las calles. Y me llama la atención estos versículos porque así como el Señor manda su castigo sobre su pueblo por no obedecerle, cuando se vuelve a Él, el Señor vuelve esas maldiciones, como dice en Deuteronomio capítulo 30, y lo cito tanto porque lo estuvimos viendo este lunes, un grupito, dice que lo vuelve en bendición. Y esas maldiciones que estaban sobre el pueblo de Israel irán sobre sus enemigos, sobre aquellos que han pisoteado, que han querido destruir al pueblo de Israel a lo largo de la historia. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. Y por el tiempo voy a pasar a los últimos, me vais a permitir que me salte versículos, vamos a ir a los últimos 3 versículos, no quiero pasar de ellos. Dice allí en aquellos 3 últimos versículos, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia, porque el Señor no quiere castigar al hombre, porque el Señor no quiere castigar a su pueblo, no quiere la muerte del impío. Como lo dice, si mal no recuerdo, en Ezequiel, y también lo dice en primera o segunda de Pedro, no quiere el castigo del impío. Él quiere ser misericordioso, tener misericordia de su pueblo, tener misericordia del hombre en general. Y sigue diciendo, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, hablando de su pueblo, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y eso es lo que hace el Señor. Se olvida de los pecados. Y esto es una muestra muy clara para nosotros de cómo debemos de actuar cuando perdonamos a alguien. No debemos de tener memoria histórica, hermano. Y creo que me entendéis con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Cuando se nos pide perdón, debemos de perdonar. Y esa falta que algún hermano o hermana haya podido tener con nosotros, debemos de hacer como dice el Señor, echando en lo profundo del mar y no volver a recogerlo. Pues eso es lo que hace el Señor. Y si somos y declaramos que somos hijos del Señor, seguidores de Jesucristo, discípulos de Cristo, debemos de actuar como Él actuó y actuará con nosotros. Cumplirás la verdad, Jacob, y Abraham la misericordia que juraste a nuestro Padre desde tiempos antiguos. Y me gustaría hacer una pequeña reflexión, una pequeña aportación más en cuanto a estos 3 últimos versículos. Así como el Señor tuvo misericordia de su pueblo, tiene misericordia del hombre. Por eso el Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Porque el Señor no quiere la maldad, el castigo por el pecado de nadie. El Señor quiere volver a tener una relación íntima con el hombre, como al principio de la creación, y como mostró con su pueblo a rescatarlo de Egipto. Así que, hermanos, vivamos agradecidos al Señor y que el Señor nos ayude a ser temerosos de Él. Y temerosos es ser respetuosos con Él, amarlo, como dice
la Escritura con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas. Y cuando estemos en plena comunión con el Señor, cuando estemos en una buena comunión con el Señor, nuestro amor hacia los demás será un amor sincero. Un amor sincero. Pues que el Señor nos ayude, hermanos.